Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, mis amadas familias lindas que están en sintonía de Tiempo con Dios, ¿cómo me les fue ayer? ¿Les gustó el tema? Hoy está mejor, porque estamos hablando de algo que tiene muchísimo valor para ustedes y para mí. El poder de la preciosa sangre de Cristo Jesús vertida en la cruz del Calvario. No fue cualquier sangre, fue la sangre pura del mismo Padre Celestial. No, pues de que esa sangre tiene mucho valor y seguirá teniendo valor hasta el último día de nuestra existencia. Vamos a la introducción. Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46 dice la palabra que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cuánto vale su cónyuge? Buena pregunta, varón. Hembra. ¿Cuánto vale usted? Usted y su cónyuge tienen un valor inestimable para Dios y también el uno para el otro. Esto es un hecho. Pero ¿está usted realmente consciente de su valor? ¿Cree verdaderamente que usted es valioso, valiosa? ¿Qué es lo que su cónyuge hace o dice que le permite saber a usted lo valioso que es para él o ella? ¿Cómo usted le comunica a su cónyuge el valor que él o ella tiene? Dedique un momento para asegurarse el uno al otro el gran valor que tienen. Ambos ante los ojos de Dios tienen mucho valor. Jesús narró una historia acerca de una perla para comunicar el valor que Él le otorga a usted. Jesucristo fue al mercado de esclavos del pecado y pagó por su liberación. Ustedes fueron comprados a un precio, a un gran precio mejor. Dedique por un momento a leer 1 de Pedro 1, 18 y 19 y descubrirá el gran precio que Dios pagó por usted. ¿Qué dice 1 de Pedro 1, 18 y 19? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Normalmente le damos un tratamiento preferencial a aquellos artículos de gran valor que poseemos. Si usted tiene en su pared, óigame bien, un cuadro hecho por un artista aficionado, probablemente no instalaría una alarma para protegerlo, ni se procurará si fuese robado. El cuadro no es de mucho valor. Pero si usted fuese dueño de un Van Gogh o un Monet, probablemente no se sentiría seguro guardándolo en casa. Esas pinturas son tan valiosas que normalmente terminan siendo guardadas cuidadosamente en los museos o en colecciones privadas. El valor de un artículo determina la forma en que es tratado. Ya que Dios le ha dado a usted tan alto valor, usted debe
ser tratado con respeto, cuidado y amor. Pero un momento, óigame pues. Antes que usted aconseje a su cónyuge que le trate con más respeto y piense en estas preguntas, ¿se trata usted mismo con respeto, cuidado y amor? ¿Trata usted a su cónyuge con respeto, cuidado y amor? Si ambos se responden a estas dos preguntas afirmativamente, se sorprenderán del respeto, cuidado y amor que recibirán del otro. Y si esto lo viven abiertamente delante de los ojos de Dios, que el Señor les bendiga más. Entendamos que Jesús murió en la cruz por nosotros y que cuando lo hizo retomó la autoridad que Adán había entregado a Satanás y la devolvió a cada creyente. Escúchame bien, personas lindas que están en sintonía de tiempo con Dios. Esto es de mucho, que deben poner mucho entendimiento. Jesús murió en la cruz por nosotros y cuando lo hizo retomó la autoridad que Adán había entregado a Satanás y la devolvió ¿a quién? A los que estamos en Cristo, a cada creyente, hombre o mujer que creen que Jesús murió por él y además que Satanás perdió la autoridad que tenía sobre él. Usted y yo necesitamos comprender no solamente que Jesús murió por nosotros, sino también que Él nos redimió. Suponga que un rey tiene un hijo, el príncipe del reino, que se sienta a su lado y gobierna con él. Suponga que este hijo es secuestrado por un villano. El rey tendría sin duda un plan para rescatar a su hijo y traerlo de regreso a su lado. Cuando lo logra, no solo lo trae a casa, sino que lo restaura en su debido lugar, al lado suyo, junto al trono. Eso es lo que Dios hizo con nosotros en Cristo Jesús. Por favor, digan amén. Y además Efesios 2, capítulo 2, versículo 6 nos dice, y nos redimió juntamente con Él, y nos hizo sentar juntos, nos dio asiento con Él en la esfera celestial, por virtud de nuestra unión con Cristo Jesús, el Mesías, el ungido. Durante años he creído que Jesús murió por mis pecados y que, por lo tanto, cuando yo muera iré al cielo por cuanto creo en Él. Está bueno y es bonito y suena hasta muy bonito. Pero nuestra redención es mucho más que eso. Hay toda una vida de victoria que Dios quiere para usted y para mí ahora. Nuestra posición en Cristo es estar sentados a la mano derecha del Señor, óigame, Dios omnipotente. Mas es imposible vivir victoriosamente en esta tierra sin comprender y ejercer nuestra legítima autoridad y dominio sobre el demonio y todas sus obras. Es esta la razón por la que yo enfatizo la necesidad de comprender plenamente el significado y los alcances de la redención. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Efesios en el capítulo 1, versículo 7 nos dice, en Él, en Cristo Jesús,
Tenemos redención, o sea, liberación y salvación, mediante su sangre. La remisión o perdón de nuestras ofensas, faltas y pecados, según las riquezas y generosidad de su benigno favor. Efesios 1:7. Dios quiere restaurarnos a ustedes y a mí, a nuestro lugar de autoridad. Él ya hizo todos los arreglos. Podríamos decir que ya cerró el trato. El precio de compra fue totalmente pagado. El precio fue la preciosa sangre de Jesús. Somos liberados del pecado y de sus mortales secuelas. Cuando Dios le dijo a Adán que porque con seguridad moriría si comía del fruto que quería, decir, de inmediato cesaría su existencia. Quiso decir que la muerte entraría a la tierra. Desde ese momento el hombre ha tenido que tratar con la muerte en todas sus formas. La preocupación, la ansiedad y el temor son formas de muerte, Las luchas, las amarguras, el resentimiento, las dolencias y las enfermedades también lo son. Todas estas cosas son porciones de muerte que son el resultado y la consecuencia del pecado en la tierra. El hombre estaba tan lleno de vida, todo lo tenía, de la vida de Dios, que en realidad le tomó siglos a Satanás enseñarlo a morir. En los primeros tiempos de la historia bíblica, la razón es que estaban tan llenos de la fuerza vital de Dios que la muerte tuvo que elaborar un tiempo para terminar con ellos. Eso hay que tenerlo en cuenta, hijos. Y mirarlo con mucha devoción, el altísimo valor de la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Entonces, mis amados, entiendan que Dios compró de nuevo la gloria que coronaba su creación. Él los compró con la sangre de su Hijo, la preciosa sangre de Jesús. Preciosísima sangre que qué inapreciable tesoro es ella. ¿Por qué tuvo que ser su sangre el precio de nuestra salvación? Porque la vida está en la sangre y la vida es el único antiguo contra la muerte. Si una persona accidentalmente ingiere veneno, con rapidez debe encontrar el antídoto apropiado. No puede tomar cualquier cosa, debe ser el antídoto específico que lo contrarreste o neutralice. Ocurre lo mismo con la muerte. Su único antídoto es la vida. Y la vida está en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por lo tanto, sigamos leyendo en los capítulos siguientes. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Ustedes y yo, hijos de Dios que están en sintonía de Tiempo con Dios, debemos tener permanentemente en nuestra mente y en nuestro corazón, enseñarlo a sus herederos, a nuestras herencias generacionales, que fuimos comprados por la preciosa sangre de Cristo. Nosotros, la mayoría de los seres humanos,
que nacimos y crecimos bajo una cultura religiosa, nosotros no entendíamos el altísimo poder de la preciosa sangre de Cristo Jesús. Por eso nos importaba poco. Era más importante la beba Genoveva y Chupe Guadalupe. Era más importante el Chivas Regal, el Olpar, el aguardiente, la bebida, el adulterio, el pecado, la beba, la rumba. Porque no teníamos conciencia, porque la parte religiosa no nos lo enseñó. Nos los enseñó muy superficialmente y con una delicadeza. Esta es la sangre de Cristo. Pero no nos decía en qué consistía, qué hizo, cómo la pagó. Yo abro mi boca y lo digo. Él empezó a vertir sangre desde que le pusieron esa corona de espinas en su cabecita. Después lo bofetearon. Después le dieron 39 latigazos sobre su pechito y sobre su espalda. Y no fueron látigos con seda, sino con pedazos de hueso amarrados ahí en el cuero de las fibras que tenían los rejos. Y cada latigazo le rasgaba la piel y salía sangre de su pecho y de su espalda. Luego le pusieron una cruz más pesada que su mismo cuerpo para que la llevara rumbo al Gólgota. Sufrió 3 caídas, se rompió sus piernitas, botó sangre por sus piernas, volteó sangre por todo lugar de su cuerpito, por sus caídas. Luego lo llevaron allá, no pudo llevar la carga y hubo alguien. Se conmovió y llevó la cruz, pero a él lo llevaron casi en rastra hasta que llegó a la punta del Calvario. Allí lo clavaron en sus manitos, lo clavaron en sus piecitas y más sangre derramaba por sus pies y por sus manos. Eso no fue un espectáculo mediático, fue una tortura para pagar el precio de su pecado, de mi pecado, de las herencias generacionales que nosotros arrastramos de los bisabuelos, abuelos, padres y que llegaron a nosotros, porque la Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Muchos no conocimos los bisabuelos, muchos conocimos los abuelos, pero ya ancianos, pero fueron muchachos de 18, 20, 15 años, traviesos. ¿Cuántas diabluras hicieron esos muchachos por causa de sus herencias generacionales que arrastraron? Y todo eso llegó a nosotros. Por eso 1 Corintios 6:20 nos habla con tanta autoridad. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso eres tú, templo del Espíritu Santo. Su cuerpo es un tesoro para Dios por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y lo último que hizo, ¿qué pasó? Aceptar que le atravesaran su costado. Y ya no vertió sangre, vertió agua, porque toda su sangre la había derramado por usted y por mí. Yo fui comprado por precio, por un gran precio, y soy propiedad de Dios por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. 1 Corintios 7:23 dice: fuimos comprados por precio. Cristo pagó un alto valor por nosotros. Entonces,
No se sometan ustedes mismos para ser en su propia estimación esclavos de los hombres, sino considérense a sí mismos esclavos de Cristo. Yo soy un obrero de Cristo Jesús y soy su esclavo, servidor hasta el último día de mi existencia, por lo que Él hizo por mí. El alto precio que se pagó por la redención fue la sangre de Cristo, sino que fueron ustedes comprados con la preciosa sangre de Cristo el Mesías, como de un cordero sacrificial sin mancha ni defecto. Primera de Pedro 1:19. La sangre de Cristo es preciosa para el Padre y debe serlo para nosotros. Preciosa, significativa, valiosa. Una cosa preciosa es algo que protegemos, que cuidamos, algo de lo cual no queremos desprendernos. La sangre de Jesús es preciosa y debe ser honrada y respetada. Una de las formas en que podemos honrarla es cantar, hablar de ella, estudiarla y meditar en ella. Tenemos un estandarte o bandera que desplegamos en nuestras reuniones, que tiene el amarillo, el azul y el rojo, que es la sangre que se derramó por nuestra patria colombiana. Es una insignia que honra la sangre de Jesús. Una noche después de una reunión, una anciana se acercó y me dijo: ahora sé por qué es bendecido su ministerio. Ustedes honran la sangre del Señor, claro. No la ponemos en una copa 3, 4, 5, 10 veces en el día, no. La honramos porque no somos capaces de este cuerpo que fue santificado por la sangre preciosa de Jesús, volverlo a revolcar con una prostituta. No. O hacer algo que le desagrade a Dios. No. La verdad, alguien nos había regalado el estandarte y nosotros lo colgamos porque era hermoso y lo tendríamos por ahí colgados como un agüero. Pero el comentario de esa mujer habló a mi corazón sobre la necesidad de honrar la sangre de nuestro amado Señor Jesús. Frecuentemente le digo a nuestro director de alabanzas: cantemos cantos que hablen del nombre y de la sangre. A menudo lo animo a comenzar las reuniones con ellos y lo hago especialmente si siento alguna opresión del enemigo, porque sé que este desgraciado llamado Satanás le teme a la preciosa sangre de Cristo Jesús. Entonces ahora veamos por qué Satanás le teme a la sangre. Dios, nuestro Padre Celestial, desarmó a los principados y a las potestades que fueron ordenados contra nosotros y los exhibió e hizo con ellos público escarmiento, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses en el capítulo 2, versículo 15 dice: agradó al Padre por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Colosenses 1:20 dice: estos pasajes nos revelan claramente por qué Satanás le teme a la sangre de la cruz, porque ella fue la causa de su derrota. Cristo lo pisoteó después que lo derrotó. Usemos nuestra santa imaginación y visualicemos la escena de la cruz
y la apariencia de Jesús en el momento de su muerte. En primer lugar, había sido azotado 39 veces y había quedado 39 heridas en sus espaldas. Esas laceraciones sangraban profundamente. Luego le habían puesto una corona de espinas sobre su cabeza, ya lo dije en el segmento anterior. He leído que el tamaño de esas espinas era probablemente de 1,5 pulgadas de largo y eran fuertes y firmes. Cuando ubicaron la corona de espinas sobre su cabeza, óigame, lo hicieron suave, no lo hicieron suavemente, sino en forma forzada y brusca, causándole dolor y hemorragia. La sangre debió haber corrido por su querido rostro, óigame, y empapado sus cabellos y su barbita. Había ciertamente hemorragia en las heridas producidas por los clavos en sus manos y en sus pies. Su costado fue traspasado con una lanza de su herida que brotó agua y sangre. Sangre, sí señor, sangre. Sangre había en todo lugar donde uno dirigiera su mirada. Corría por su cuerpo y empapaba la base de la cruz, el altar en el cual estaba siendo ofrecido como sacrificio por los pecados de toda la humanidad que cree en Él. Y esto no es religión. Esto no es religión. Esto es tener una vida santificada. Esto es santificación de la vida para la gloria del Padre, en honor de su Hijo, que lo pagó todo por nosotros. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Para finalizar por el día de hoy, la sangre hace expiación. El libro del Éxodo, capítulo 30, versículos 9 y 10, nos dice: no ofreceréis incienso profano, ni holocausto, ni ofrenda, ni derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez por el año, en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año habrá expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Lean sus Biblias, Éxodo capítulo 30, versículos 9 y 10. Esto nos muestra que en el Antiguo Testamento podemos ver tipos e imágenes de la crucificación. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, el día de la expiación para ofrecer sacrificios por sus propios pecados y por los del pueblo, tenía que hacerlo con sangre. Miremoslo de nuevo en Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque la vida, el alma animal, está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación de vuestras almas. Porque es la sangre la que hace expiación por causa de la vida que representa. El acto del sumo sacerdote de ofrecer la sangre de animales fue un tipo, tan solo una figura de lo que había de venir. El año tras año los sacerdotes tenían que repetir los mismos sacrificios. Sus pecados y los del pueblo no fueron lavados por completo, fueron cubiertos.
La sangre de los animales fue derramada sobre sus pecados para hacer expiación por ellos. Pero esto no fue un trabajo terminado. La epístola a los Hebreos nos enseña que cuando Jesús terminó su obra expiatoria por ustedes y por mí, puso fin a los sacrificios comunes. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros, una vez, óigame bien, y para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo pagó el precio de nuestros pecados, murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Y delante de Él se doblará toda rodilla de los que estemos en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Y todos confesaremos que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Eso es lo que estamos por ver y por hacer. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.